decir lo que quieran. De hecho, puede entrar el verdadero panchejo en este momento, drogado o borracho o sobrio, como esté, y decir lo que se le cante. Estoy acá. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen en los comentarios, dado que cuando empiezo a esbozar una teoría, eh, empiezan a comentar interesante. ¿Me puedes mostrar unas herramientas como para hacer una casa en el árbol? Te sugiero que veas un capítulo de Los Simpson. Bart hizo una. Eugenio, ¿cómo va? El cero. ¿Cuántas pinzas? ¿Esto es mecánica o salseo? Esto es un taller. Salseo, calculo que te referís a lo que se hace dentro de una olla con cebolla, puré de tomate. Una vez que se rehogó un poquito la cebolla, que ya se doró, ahí le echás el puré de tomate, lo dejás que se cocine un poquito, después lo mezclás, le echás un poquito de agua y le vas agregando distintos condimentos. Entre ellos podría ser pimienta, podría ser orégano, provenzal, que es una de mis favoritas. Una vez que dejaste que eso se cocine un poco, no, desconozco de tiempos, me guío por aromas, agarrás y le metés pollo, le metés algún pedacito de carne y te haces un estofado. Calculo que te referís al salseo con eso. Marina Cornelio nos dice hola. Lo vimos en el video del mueble de bajo mesada. Tengo las llaves de todos los departamentos de esa clienta, que son más de dos, y te puedo asegurar que no tengo ningún problema. El galponero, ¿ya terminaste el laburo? No, los sábados no trabajo. Los sábados me dedico a estar en mi taller, a acomodar algunas pinzas, a hacer videos para amigos y, bueno, previamente haber desayunado, como me gusta a mí, acá en el taller, tomar unos mates o un café. Ya va a llegar la época del café. eh, y nada, comer una facturita. Y después, como me enteré que se picanteó ayer en el vivo, cuando yo no, los comentarios me dejaron de aparecer, nada, entré como para aclarar un poquito algunas cosas. Bueno, debo cenar algo, debo cenar, salgo y entro, porfa, no barro el live, señor, bye, salgan, chao. Yo estoy borracho, dejando 2 likes y dando 5 toques a la pantalla. Bueno, Gama, si estás en ese estado te conviene irte a dormir. Lo mejor de una moto, de una mota. Bueno, este es el riesgo de hacer vivos a esta hora, ¿no? Aparecen todos los fisuritas, los borrachines, pero bueno, eh, es así. Un saludito y ellos se creen cuando se despierten mañana a las 6 de la tarde que estuvieron hablando con Papá Noel. Pero bueno, cosas que pasan, decía Larralde. Bye, bye, Yesenia, Yesenia. Creo que de todas las mujeres que conocí, ninguna se llamaba Yesenia. A la distancia y con lo poco que veo, te iba a llamar Jessica, pero bueno, no tomo trago. No tomo trago, nos dice Gama, que bueno, a ver. Verdaderamente en este tramo del vivo le tengo que dar la razón a Zeus Panchejo. No hay nada demasiado interesante, dado que bueno, los amigos no están y aparecen personajes que quizás me están viendo hasta desde una unidad penitenciaria sin saber qué es lo que hay atrás mío. Son herramientas, muchachos. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, vamos a darles unos minutitos más y vamos a empezar a mirar algunas herramientas que tengo en las cajas, como me pidió el amigo Marcos que describa. Y lo vamos a hacer, lo vamos a aprovechar, ya que bueno, estamos en vivo y no se abandonan los vivos.
Sí,